Muy bien. Ante todo, buenas noches a todos ustedes, los jóvenes. En primer lugar, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y poder compartir el estudio de la palabra del Señor. Muy bien, jóvenes. Ustedes ven ahí el título. Son los primeros pasos en la experiencia del cristiano, que es lo mismo decir los primeros pasos en la obra de la salvación, ¿no? A veces un poco que desconocemos cuáles son esos pasos. Y en esta ocasión, así en forma sencilla y didáctica, vamos a tratar de conocer cuáles son esos primeros pasos que debemos dar en los inicios, en la experiencia de una persona. Y en esta ocasión estamos hablando porque la mayoría de los que estamos conectados son jóvenes, entonces vamos a enunciar el título como los primeros pasos en la experiencia de un joven cristiano, ¿no? Muy bien. Este texto, esta reflexión está basada en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 7, en los versos 9 y 10. Y quiero que me acompañen con la lectura. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. La palabra contristar significa estar entristecido, ¿no? Compungido de corazón. Dice, entonces vuelvo a leer. Ahora me gozo porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? Vamos a explicar esto un poquito más adelante. Entonces, nos hace ver que aquí la obra de arrepentimiento no es obra del hombre, sino es obra de Dios en el hombre. El arrepentimiento no es un don del ser humano. El arrepentimiento es un don que viene de Cristo. Solamente Cristo puede dar verdadero arrepentimiento. Antes del arrepentimiento, viene la tristeza de corazón por nuestra condición. Entonces, cuando uno siente esa tristeza, somos contristados, dice, por el Señor en nuestro corazón, entonces somos llamados, dice, para arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces tenemos que experimentar en nuestra vida el verdadero arrepentimiento que es para salvación, no el arrepentimiento que es tristeza del mundo que produce la muerte, ¿no? Esto vamos a explicar más adelante. Muy bien. Entonces este texto nos va a servir como base para nuestro estudio de esta noche. Muy bien. Vamos a leer en un libro del Espíritu de Profecía. Es un libro que lo he dividido en 3 partes. Está en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 457, el párrafo 0 y el párrafo 1. Entonces, en este párrafo vamos a ver los pasos o los primeros pasos en la obra de la salvación. Los primeros pasos en la experiencia de un joven cristiano, ¿no? Y vamos a ver lo que dice. Vamos a compartir la lectura. Dice, el llamamiento y la justificación no son una y la misma cosa. Entonces vamos aquí a hacer diferencia.
jóvenes, ¿ya? Eso es importante para entender, porque si ustedes esta partecita no la entienden, va a ser muy difícil entender lo que viene más adelante. Entonces, mire, dice, el llamamiento, como dice el texto, el llamamiento y la justificación son dos cosas diferentes, en otras palabras. Por eso dice, no son una y la misma cosa. Son dos cosas diferentes. ¿Qué cosa es el llamamiento? El llamamiento, dice, es la atracción del pecador hacia Jesús, hacia Cristo. Y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo, que convence de pecado e invita al arrepentimiento. Miren, aquí ya se están dando aquellos primeros pasos en la experiencia de un joven, de una persona. O sea, los primeros pasos en la obra de la salvación. Ya estamos ya conociendo, pero vamos, yo les voy a explicar paso por paso. Pero vamos primeramente en forma global el enunciado para luego tener una idea. Sigue diciendo. Muchos se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos. Mira, aquí está lo importante. Aquí está la esencia de lo que vamos a considerar ahora. Muchos se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos en la obra de la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor? Que en este asunto hay mucha confusión. En este asunto. ¿Por qué les digo? A ver, aunque ahora han cambiado un poquito las cosas, pero yo cuando conocí el mensaje, lo primero que me predicaron fue que no debía consumir carne. Ese fue el primer mensaje que recibí, ¿no? Y yo pensaba que así debería iniciarse la experiencia de un joven, de una persona, ¿no? No es que lo que me enseñaron no era verdad, era incorrecto. No, es correcto, porque el mensaje de la razón por salud es un mensaje que nosotros predicamos, es un principio que tenemos, es parte de, o sea, es el brazo derecho del tercer mensaje angélico, o sea, es parte del mensaje, es parte del evangelio y también la alimentación. Muy bien, pero yo lo conocí así, ¿no? Por eso el texto dice, muchos se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos, o sea, el orden, o sea, en el orden hay una confusión. Lo que constituye los primeros pasos en la obra de la salvación. Ahora vamos al punto. Se piensa que el arrepentimiento es una obra que debe hacer por sí mismo el pecador a fin de que pueda ir a Jesús. ¿No? Se piensa que el pecador por sí mismo debe procurar capacitarse para obtener la bendición de la gracia de Dios. Muchos creen que nosotros tenemos que prepararnos para ir a Jesús. Ahora sigue diciendo, pero si bien es cierto que el arrepentimiento debe preceder al perdón, pues solo es aceptable ante Dios el quebrantado y contrito de corazón. Sin embargo, el pecador no puede producir por sí mismo el arrepentimiento ni puede prepararse para ir a Jesús. Ahora sigue diciendo, a menos que se arrepienta el pecador, no puede ser perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es obra del pecador o es una dádiva de Cristo. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Debe esperar el pecador hasta que esté lleno de remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a Jesús? Esta es la primera pregunta que les voy a hacer. Dice, ¿debe esperar el pecador hasta que esté lleno de remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a Jesús? Muchos piensan que para acercarse, para ir a Jesús, necesita primeramente desprenderse de sus pecados, ¿no? Sentir remordimiento, ¿no? Para ir a Jesús. Pero acá dice, el primer paso, tengan en cuenta, jóvenes, el primer paso hacia Cristo se da gracias a la atracción del Espíritu de Dios. Cuando el hombre responde a esa atracción,
avance hacia Cristo a fin de arrepentirse. Muy bien. De repente ustedes, desde el primer cuadro de texto que yo les mostré, porque fueron 3 cuadros, ¿no? No van a recordar todos los pasos, pero yo les voy a sintetizar en base a este cuadro. En primer lugar, según el texto que hemos leído, ¿cuál es el primer paso en la obra de la salvación? El primer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso? A ver. Según lo que hemos leído, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es el llamamiento. El segundo, ¿cuál es? Yo voy a hacer el enunciado y después voy a explicar uno por uno. El segundo paso, ¿cuál es? Después del llamamiento. Es la atracción. Después de la atracción, entonces el alma siente necesidad de ¿qué? De ir a Jesús. ¿Cuándo el alma va a Jesús? ¿Con qué fin va? Para recibir el don del arrepentimiento. Entonces, cuando un alma se arrepiente de corazón en su vida, confiesa sus pecados. Entonces, cuando el alma se arrepiente, confiesa, entonces recibe ¿qué cosa? El perdón de los pecados. Entonces, ahora vamos por pasos. ¿Cuándo se da el llamamiento? A ver, si alguien me puede decir, ¿en qué momento somos llamados? ¿O cuándo sentimos el llamado de Dios en nuestro corazón? ¿En qué momento? ¿Han podido eso experimentar ustedes? Entonces, ¿cuándo ocurre el llamamiento? ¿O cuándo sentimos en nuestro corazón el llamado de Dios? Por ejemplo, cuando ustedes van a la iglesia y escuchan el sermón, y el sermón les ha gustado, porque es justo la misma experiencia que usted está pasando. Y justo está escuchando ese sermón, y usted en ese sermón siente el llamado de Dios. Otra circunstancia. Bien, primero, cuando escuchamos una predicación, por eso es importante ir a la iglesia. No, algunos quieren quedarse en su casita nada más. Segundo lugar, cuando estudiamos la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos conectamos con Dios y sentimos el llamado de Dios. Mire, ya van 2 ya. Cuando escuchamos una predicación, cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando oramos también, sentimos el llamado de Dios. Ustedes, en su experiencia propia, ¿no se han dado cuenta que a veces sienten la necesidad de orar? Cuando ustedes sienten esa necesidad de orar a Dios, ¿qué está pasando en su vida de ustedes, en su experiencia propia de ustedes? El Señor les está llamando. Miren cómo el Señor, cuando ustedes tienen deseos de estudiar la palabra de Dios, tienen deseos de estudiar su lección de escuela sabática, ¿qué está usted así? ¿Qué está sucediendo en su vida de ustedes? Dios está utilizando estos medios, estas herramientas para hacerle un llamado, porque cuando usted lee, usted siente el llamado de Dios. Cuando usted ora, usted se conmueve, ora a Dios. Usted, en el momento de la comunicación, de la oración, usted está sintiendo el llamado de Dios. Cuando usted está escuchando una predicación, usted está sintiendo el llamado de Dios. Cuando usted tiene deseos de
compartir la palabra con otras personas, estás sintiendo el llamado de Dios. Por eso el Señor dijo en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muy bien. Entonces, el primer paso, ¿cuál es, jóvenes? El llamamiento. Entonces, cuando usted es llamado a través del estudio, a través de la oración, a través de escuchar la predicación o un sermón en la iglesia, o a través del hecho de usted compartir la palabra, está siendo llamado. Entonces, cuando nosotros somos llamados, ¿qué ocurre entonces en nuestra vida? Como segundo paso, jóvenes, ¿se produce qué cosa? La atracción. Bueno, como estoy hablando de jóvenes, yo no me estoy refiriendo a otra atracción, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces se refiere, cuando somos llamados, entonces somos atraídos hacia Dios. Somos atraídos ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde somos atraídos? O sea, esta obra del llamamiento y de la atracción es la obra del Espíritu Santo que hace en cada corazón, ¿no? Muy bien. Primeramente es el llamamiento a través del estudio, a través de la oración, a través de escuchar las predicaciones y a través de compartir la palabra. Somos llamados. Y entonces, cuando somos llamados, entonces sentimos esa atracción en nuestro corazón. ¿Hacia dónde es atraído el alma? Entonces el alma dice, es atraído ¿hacia dónde? Hacia Jesús, o sea, hacia Cristo, ¿no? Entonces, cuando somos atraídos a Jesús, somos atraídos a la cruz, donde Jesús fue crucificado, a los pies de Jesús. Cuando somos atraídos a Jesús en la cruz, entonces Jesús nos lleva a mirar la ley, no para obedecerla todavía, sino para mirar nuestra condición. La ley no nos convierte, no nos salva. La ley, al contrario, ¿qué hace con nosotros? La ley nos condena. Hago la pregunta, ¿la ley perdona? No, la ley no perdona, al contrario, ¿qué hace? La ley te condena, porque la ley te dice todo lo malo que hacemos. Entonces, cuando miramos la ley, entonces miramos nuestra condición y nos damos cuenta que por nuestra condición de pecado, entonces Jesús murió en la cruz. Entonces, cuando miramos a Jesús y nos damos cuenta que en vez de Jesús somos nosotros los que deberíamos estar en la cruz, entonces nuestro corazón dice, por medio del Espíritu Santo, dice, es contristado, como leímos en el texto de introducción. Somos contristados, somos entristecidos por nuestra condición de pecado. Cuando el alma es atraída a Jesús, ¿no? Es atraída a Jesús. Pero cuando el alma es atraída a Jesús, ¿cómo nos recibe Jesús? Como somos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades. Jesús no nos dice todavía, a ver, jovencito, ¿sabes qué? Mira, si tú quieres venir a la iglesia, primero tienes que dejar el pantalón. ¿Sabes qué? Primero tienes que dejar de comer carne. ¿Sabes qué? Mejor tienes que dejar de pintarte, de usar aretes, de usar las faldas muy arriba, tienes que ponerte más abajito. No, Jesús no nos pide eso primero. Por eso estamos hablando de los primeros pasos en la obra de la salvación. Entonces Jesús dice, nos acepta ¿cómo? Como somos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades. Así como estamos, Jesús nos acepta. Entonces, a los pies de la cruz de Jesús, entonces ahí nuestro corazón es enternecido, es constreñido, es subyugado por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, cuando miramos a Jesús en la cruz, entonces el alma, por la obra del Espíritu Santo, es contristada.
O sea, hay una tristeza en su corazón, porque por mi culpa, por nuestra culpa, es que Jesús se encuentra. Él no merecía morir, los que merecíamos morir éramos nosotros y no Él, pero Él, tanto fue su amor que murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénico para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, cuando el alma es contristada, es enternecida, es conmovida, entonces siente la necesidad de arrepentirse. Pero ahora la pregunta, según el texto que me he leído, ¿tiene el hombre o la persona poder para arrepentirse? No, no tiene. O sea, el arrepentimiento no es algo que está inherente en el ser humano, no. El arrepentimiento viene de ¿quién? Viene de Jesús, viene de Cristo. El arrepentimiento no viene del hombre, no es una facultad que el hombre tiene en su corazón o tiene poder para arrepentirse. Entonces, el alma va a Jesús con la finalidad de ¿qué? De recibir el don de ¿qué? El don del arrepentimiento. Miren qué bonito, ¿eh? Son los pasos. Primeramente, somos llamados cuando estudiamos la palabra, cuando oramos, cuando escuchamos un sermón o cuando compartimos la palabra. Somos llamados por el Señor. Entonces, en ese llamamiento se produce ¿qué cosa? Se produce ¿qué cosa? La atracción. Pero la atracción ¿a quién? A Jesús. Y sentimos la necesidad de ir a Jesús. Pero algunas personas, algunos jóvenes, a veces cuando los invitamos a la iglesia, ¿qué dicen? ¿Sabe que vamos, te invitamos para que vayas a la iglesia? ¿Y qué dice el joven? No, no voy, me dice, porque ¿qué van a pensar las personas? Mire, yo todavía me pongo pantalón. Cuando yo deje de usar pantalón o cuando yo deje de usar mis aretitos, cuando yo deje de pintarme, cuando yo deje estas cositas, yo recién voy a ir a la iglesia. Es una equivocación, es errado pensar así. Porque Jesús nos acepta ¿cómo? Que nosotros por nuestro propio esfuerzo podemos hacer algún cambio para que Jesús nos pueda aceptar. No. ¿El mérito de quién es? ¿Del hombre o de Cristo? Es de Jesús. O sea, no eres tú quien va a cambiar, no eres tú quien va a arrepentirse. Jesús, nosotros tenemos que ir a Jesús en primer lugar, como estamos, como somos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, para que Jesús nos dé ¿qué cosa? El don del arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús nos da el arrepentimiento, porque es don de Cristo, no es del hombre, ¿eh? Mire, hasta aquí el llamamiento es obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Porque cuando a ti te invitan a la iglesia, a ver, te invitan a la iglesia, a ti joven, que tú eres nuevo en la iglesia, ¿no? Te invitan. ¿Tienes deseo de ir? No. Pero en algún momento, cuando te invitan, sientes el deseo de ir. ¿Esto obra de quién es? ¿Es tuya? Porque por ti fuera te quedarás en tu casa mejor, ¿no? Mirando tu película, tu televisor, oyéndote algún compromiso, ¿no? Eso es nuestra naturaleza, es así. Pero cuando tú sientes el deseo de ir a la iglesia, ¿esa es obra de quién? Es obra del Espíritu Santo. Cuando tú sientes el deseo de escuchar el sermón en la iglesia, esa es obra, ese deseo que tú tienes es obra del Espíritu Santo. Cuando tú sientes que al escuchar el sermón, la palabra de Dios, o cuando tú lees y tu corazón se conmueve hasta el punto que derramas lágrimas por tu condición, esa es obra de ¿quién? Obra del Espíritu Santo. Cuando tú te sientes atraído, interesado por la vida de Jesús, por todo lo que Él hizo por Él, esa es obra de ¿quién? Es obra del Espíritu Santo en ti.
Entonces el Espíritu Santo hace que tú sientas necesidad de ir a Jesús para que Jesús te dé ¿qué cosa? ¿El poder de qué? Del arrepentimiento. Entonces cuando tú te arrepientes, entonces cuando Jesús da el arrepentimiento, ese es un arrepentimiento de corazón, ese es verdadero arrepentimiento. Después yo voy a explicar, si hay tempito, cuándo es que es falso arrepentimiento, ¿no? Muy bien, yo quiero concluir aquí. Entonces, cuando el alma se arrepiente de corazón, se siente ¿qué cosa? Siente que debe confesar sus pecados al Señor. El alma se arrodilla. Cuando el alma tiene necesidad de orar, es el Espíritu Santo que está obrando en tu vida, que te hace sentir esa necesidad. Y si tú sientes el deseo de confesarle a Dios tus faltas, tus pecados, todos los secretos de tu vida, tú quieres confesarle a Dios tu vida pasada, tu historia negra de tu vida, por más grande que haya sido, pero sientes necesidad de confesarte tus pecados a Dios. Entonces, cuando tú te arrepientes y confiesas tus pecados, entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor te perdona, ¿no? El Señor te perdona tus pecados, ¿no? Entonces, en otras palabras, eso es lo que se llama justificación, ¿no? Perdón es lo mismo que justificación. Pero es diferente al llamamiento que habíamos visto en el texto, ¿no? La justificación, que es el perdón, y el llamamiento son dos cosas diferentes, no son la misma cosa, ¿no? Entonces, pero el perdón, el sinónimo de perdón es ¿qué cosa? Justificación. Entonces, ¿cuándo somos justificados? En otras palabras, somos perdonados. Somos perdonados, ¿no? Muy bien. Entonces, somos perdonados. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos textos cuando se produce el llamamiento. Y aquí está esta parte que dice acá, donde dice acá, poco a poco, tal vez inconscientemente pasa eso. Para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él. Mira, cuando tú estás sentada de repente en tu casa, pensando, y comienzas a meditar en las cosas de Dios, porque esta es obra de ¿quién? Es obra del Espíritu Santo. Porque a veces cuando el joven se sienta, bueno, comienza a pensar en otras cosas, ¿no? Pero cuando tú te sientas y meditas en Jesús, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente, repentinamente al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús, ¿no? Y de esto hemos hablado, sobre la entrega, ¿no es así? Entonces ahí se produce, cuando tú empiezas a meditar, tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a orar, ahí se produce el llamado de Dios. Y tú en ese momento que sientes el llamado, tú decides entregar tu vida al Señor. Y lo haces con alegría, con gozo. Esta es la experiencia que tú debes experimentar, joven, en tu vida, ¿no? Por eso Mateo decía, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces habíamos visto que después del llamamiento se produce ¿qué cosa? La atracción. La atracción ¿a quién? A Jesús, ¿no? Dice, la contemplación de Cristo en la cruz del Calvario despierta la conciencia para que perciba el carácter odioso del pecado como no puede hacerlo ninguna otra cosa. ¿Qué es lo único en la vida que te puede ayudar a distinguir entre lo bueno y lo malo? Algunos piensan que, estoy esperando que el pastor venga y me hable, y yo voy a poder ahí distinguir, yo voy a dar mi decisión cuando... No. Cuando tú, joven, por experiencia propia, tú meditas en Jesús, estás meditando en Él, aún sentado en tu casa, o cuando estás escuchando al predicador,
o cuando estás estudiando la palabra, ¿no? Entonces eres llamado y atraído hacia Jesús. Y para contemplarlo, ¿dónde? En la cruz. Entonces, cuando contemplas a Jesús en la cruz, se despierta la conciencia para poder nosotros discernir cuán odioso es el pecado. Y no hay otra manera de poder mirar nuestra condición si no estamos a los pies de la cruz donde está nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, ¿no? Muy bien. Entonces somos atraídos a Jesús, pero Jesús, ¿a dónde nos lleva a mirar? A la ley. Por esa ley, porque dice el texto que dice ¿cuál es la consecuencia de la transgresión de la ley de Dios? Es la muerte, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte, ¿no? El pecado, ¿qué cosa es? Transgresión de la ley. Entonces, por esa ley transgredida por nosotros fue que murió Jesús en la cruz, que no merecía morir. Entonces, eso enternece el corazón. Eso dice acá, en la segunda parte, dice, Cristo atrae al pecador exhibiendo su amor en la cruz, y esto enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición y arrepentimiento en el alma. Entonces, cuando tú contemplas a Jesús en la cruz, se enternece, dice, su corazón, tu mente es impresionada y eres inspirado, dice, a sentir qué cosa, tristeza por tu condición de pecado, de pecador, por todas las cosas malas que haces o que hacemos todos, y sentimos la necesidad de ¿qué? De arrepentirnos. Entonces, cuando tú sientes esa necesidad, Jesús te da ¿qué cosa? Cristo te da el don del arrepentimiento, ¿no? Por eso la segunda parte dice, cuando el pecador contempla al Salvador que muere en el Calvario y comprende que el doliente es divino, se pregunta, ¿por qué fue hecho ese gran sacrificio? Y la cruz señala la santa ley de Dios que ha sido transgredida. La muerte de Cristo es un argumento incontestable en cuanto a la inmutabilidad y a la justicia de la ley. Y esto es correcto, jóvenes. La ley es eterna y por eso Jesús tuvo que morir en la cruz, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. ¿Es así? Porque si la ley no hubiera sido eterna, ¿qué necesidad tendría Jesús de venir a morir por nosotros? Él tuvo que morir porque, dice, el pecado es transgresión de la ley y la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús tuvo que morir, nosotros teníamos que morir, pero Jesús murió por nosotros. Entonces, esto es una prueba evidente de que la ley es inmutable, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a Jesús? Entonces, para recibir arrepentimiento, el don. Entonces, cuando el alma se arrepiente, ¿qué hace? Confiesa sus pecados. Por eso 1 Juan que decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Más 28:13 de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos una confesión, un ejemplo de confesión, la que hizo Pablo, ¿no? Pablo en Hechos 9:3-6 nos dice que Pablo era un perseguidor, que cuando estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, se encontró con Jesús y se cayó del caballo y quedó ciego, ¿no? Él era un perseguidor. ¿A cuántos mató? Él fue el que alzó su mano para que Esteban fuera apedreado, porque él dijo, y yo di mi voto, yo alcé mi mano para que él sea apedreado, y Esteban fue apedreado por los judíos, y él murió ahí lapidado. Entonces, él hace una confesión en Hechos 26:10-11, dice así, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Mire, él hace una confesión aquí, no como nosotros, ¿no? A veces nosotros cuando, ustedes han escuchado, y me dirijo especialmente a los que son miembros de iglesia, a los jóvenes, cuando vamos a la iglesia y
y se practican los ritos sagrados del lavamiento de pies y la cena del Señor, ¿qué decimos entre nosotros? Hermano, perdóname si en algo te he ofendido. ¿Es una confesión? No. ¿Cómo es la verdadera confesión? Como la que Pablo hizo. Él aquí, su confesión fue al punto, al grano, específica. Si usted quiere hacer una confesión que afectó a su hermano, entonces usted tiene que decirle, ¿sabes qué? Perdóname porque yo hablé mal de ti, pensé mal de ti, yo hice esto, yo hice el otro, discúlpame por esa causa. Pero si usted dice, perdóname porque si en algo te he ofendido, eso no es confesión. Y no tienes que perdonarle, porque si no sabes de qué consiste la ofensa, ¿cómo vamos a perdonar? Entonces, cuando hemos ofendido, entonces tenemos que ser específicos, al punto, al grano, ¿no? Entonces, cuando confesamos a Dios nuestros pecados, entonces el Señor, ¿qué hace con nosotros? Nos perdona. Entonces, somos justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso ahora en el texto de Fe y Obra, la página 107, el párrafo 2 dice, el perdón y la justificación son una y la misma cosa. Entonces, justificación y perdón son sinónimos, son hermanos, son lo mismo. Entonces somos perdonados por la fe en Cristo Jesús, no porque haya algún mérito en nosotros, no, ninguno. Somos perdonados por medio de la fe, somos justificados por la fe en los méritos de Jesús. Porque la fe no tiene virtud, algún poder para convertirnos, para hacer algo en eso. No, la fe es el, ¿cómo puedo decirles? Son los ojos que ven, los oídos que oyen, ¿no? Las manos y los pies que corren, ¿no? Entonces, eso es la fe. Entonces, la fe es la herramienta, es el medio por la cual nosotros nos aferramos a los méritos de Jesús para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Entonces, nada es nuestro, querido joven. No, mire, nada es nuestro. No, el llamamiento es obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando somos llamados, somos enternecidos, esa es la obra que está haciendo el Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando sentimos esa atracción, es el Espíritu Santo que está haciendo eso. Cuando vamos a Jesús, Jesús nos acepta como somos, con todos nuestros defectos, nuestras debilidades, ¿no? Para darnos, ¿qué cosa? El don del arrepentimiento. Porque ni la fe es de nosotros, la fe es de Jesús, ¿no? Para recibir arrepentimiento y para poder confesar nuestros pecados y tener el perdón de nuestro pecado. Es así como nosotros somos justificados por la fe. No porque tengamos algún mérito nosotros, no, sino por los méritos de ¿quién? Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que formó un carácter perfecto, Él fue el que llevó una vida justa, llevó una vida sin pecado, formó un carácter perfecto, todo eso nos pertenece por medio de la fe. Entonces, por ese mérito que Jesús hizo en la tierra, es que nosotros somos perdonados, no porque nosotros merecemos, no, nosotros no merecemos eso, nosotros merecemos la muerte, pero porque Jesús murió por nosotros, es que ahora, por la fe en Él, entonces podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Miren qué sencillo, joven, no es tan difícil experimentar esto en nuestra vida, ¿no? Así que yo esta noche yo quería compartir esto, y yo sé que algunos pueden, y yo quisiera más bien que aprovechemos el tiempo para realizar algunas preguntas. El Señor les bendiga. Amén.